No, sí, me parece que es muy bueno que el presidente hable de una mirada, explique hacia dónde va, que convoque a las fuerzas políticas, que se junte con los gobernadores, que conversen. Acá tenemos un tema de déficit importante que debe ser bajado, niveles inflacionarios muy altos. Yo soy de los que creen que es un error conceptual tentarse con el desastre que dejó el último gobierno kirchnerista como para pensar que el problema de la Argentina fue el kirchnerismo. Yo creo que son 70 años de hacer mal las cosas en la República Argentina. Todos repitiendo la teoría de Expert. No. Expert escribió en el libro eso y primero lo puteaban todos. No, esto se dice hace mucho. Mira, hay gente Carlos Weinman es un economista que está radicado en Estados Unidos hace muchos años, que tiene escrito un libro espectacular que se llama La Argentina, el país hacia el subdesarrollo, digamos. Hay pocos países que lograron... ¿Todavía? No, hay pocos países que lograron los niveles de desarrollo que logró la Argentina y que con las décadas fueron bajando esos niveles. Ahora estamos discutiendo tarifas, gasto público, y nosotros hace 100 años teníamos el nivel de cobertura más alto de América, ¿no? De América Latina, de servicios públicos, mayor cantidad de gente proporcional con cloacas, con aguas, etcétera. Y ahora, mientras algunos discutimos el nivel de las tarifas, tenemos en las zonas más populosas y populares del Gran Buenos Aires gente que no tiene el problema de la tarifa porque no le llega la luz, porque no le llega el agua y porque no llega el gas. En todo caso, el problema que tiene es el de la garrafa, no el de la tarifa del gas, porque el servicio no llegó. Entonces, a mí me parece que cambiar esto requiere un esfuerzo, requiere un compromiso, requiere que las cosas se hablen en claro, requiere actitudes responsables, y por eso me parece, y nosotros somos una minoría, que estamos obligados a conversar y acordar básicamente con el peronismo, que tiene responsabilidades de gobierno, que son los gobernadores, cuáles son las líneas que nos permitan lograr los equilibrios que la Argentina requiere para crecer. La cosa empezó, yo creo que cuando el presidente habla de que lo peor ya pasó, fue que veníamos de 2 años de recesión y vamos con 7 trimestres de crecimiento, leve, incipiente, pero hay niveles de crecimiento, hay una tendencia general que se vio opacada por la crisis cambiaria. Había un atraso cambiario que era evidente, el gobierno, a mí me pareció muy bien que el presidente del Banco Central reconociera el error y dijera, bueno, lo que nosotros hicimos mal lo corrigió el mercado. En ¿Qué definitiva, entendiste del acuerdo nacional que, como no entiendo bien lo que dice el presidente? ¿Un acuerdo con quién? ¿Para qué? ¿Un acuerdo político es? Un acuerdo político que se exprese en los contenidos del presupuesto, que logren contribuir a un equilibramiento de las cuentas. Las cuentas se equilibran con los gastos y con los ingresos. Un acuerdo para lo económico financiero, nada más. Bueno, no. Es que no para lo político. No, lo político no. Lo político, digamos, cada uno se defiende como puede, cada uno tendrá su vocación, ganará las elecciones donde pueda. Acá el tema es, yo la única observación que haría lo del presidente, y lo digo desde el oficialismo, es que hay un aspecto de la inflación que tiene que ver con lo monetario, que tiene que ver con lo fiscal, que es lo central. Y tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Pero también hay un tema que tiene que ver con la balanza de pagos, con las cuentas de los dólares que necesita la economía argentina. Hay reformas estructurales en los procesos productivos que requieren ser a la oposición, trabajadas. a todo el mundo político, sindical, lo que sea, y le decís, bueno, esto es para debatir las cuentas, a ver si nos ponemos de acuerdo. No, pero, la perdón, política... yo no pienso como usted la política. Para mí la ideología y el gobierno otra cosa, otro camino. Pero para no, mí... eso no se habla. Ahora dígame, ¿está de acuerdo con lo que dice el fondo? No, pero digamos, son cosas concretas que importan ideología. Dijimos, ¿cuánto vamos a gastar en esto? ¿Seguimos poniendo impuestos a las actividades productivas que generan la riqueza? Conversémoslo, discutámoslo. ¿Seguimos subsidiando tarifas? Pero eso es un plan económico, lo que está diciendo. Bueno, pero por supuesto. Pero el gobierno discute el plan económico con los sindicatos. Bueno, es que el presupuesto, si están hablando de que el presupuesto es lo que dice lo que el gobierno tiene que hacer. Bueno, no, el presupuesto son los gastos y son los recursos. Bueno. Y eso es la política. En las elecciones en los países desarrollados, lo que se discute es lo que se propone en el presupuesto. Digamos, ese es el debate. Cuando uno ve los demócratas discutiendo con los republicanos, en la campaña electoral, ya está ese nivel de eso. gasto. No, se entrega el presupuesto, el próximo año está pero entregado. lo que pasa es, lo que nosotros estamos hablando es que hay una propuesta de transformación de la Argentina que está, a nuestro juicio, muy bien encaminada, que requiere un compromiso mayor. ¿Saben por qué? Porque el crecimiento del gasto público en la Argentina, que fue enorme, nosotros tenemos una presión del gasto, una participación del gasto que era del 25% hace 15 años y ahora es del 42%. Ahora se bajó, estamos casi en el 38%, pero la mayor parte de ese componente, cuando se habla del crecimiento de los empleados públicos,
¿Saben dónde crecieron la mayor cantidad de empleados públicos en la República Argentina, que se duplicaron y medio, 2 veces y medio más de lo que hay? La mayoría son en las provincias y en los municipios. Digamos, no es el Estado Nacional. El Estado Nacional tiene cuentas muy restringidas. Entonces, no parece esa para arreglar este tema... Bueno, la convocatoria parece por una crisis, no parece que fuera a decir, bueno, es cierto. Ahora que crecimos tanto, lo convocamos para seguir creciendo. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que hay dificultades y que requieren, para sacar al país adelante, que nos arremanguemos entre todos. A mí me parece que hay un cambio. Esto que dice el presidente, que lo hayan reincorporado a Monzó a la mesa chica, que hayan reincorporado a Sanz a la mesa chica, significa que el presidente de la Nación se da cuenta que requiere marcos de acuerdo político y que el sistema de decisiones sea más abierto. Ahí estoy de acuerdo, y eso es muy sano y es muy bueno. Y eso significa una buena lectura. Eso quiere decir que estamos en crisis. Crisis es una cosa, bueno, dificultades es otra. Mal, digamos. Bueno, mira, ni era tan grave el lunes, ni está tan bueno el miércoles. Yo no te hablo del lunes. Ahora viene un 3% de inflación. ¿Qué lunes? Lo que yo te quiero decir... A mí el dólar hizo 2 días. Ahora viene la inflación a nosotros. Ni estábamos en una crisis el lunes. Estamos en una situación difícil. Yo estuve en el gobierno. ¿Sabes lo que es una crisis? Sí. Cuando no podés pagar los sueldos. Cuando no pago 20.000 pesos de luz. No, ¿sabes qué es una crisis? Cuando no puede pagar los sueldos el Estado, cuando tiene que echar el 15%, cuando tenés que bajar el 15% las jubilaciones. Eso se llama default. Eso se llama default, no se puede pagar nada. Esto es encamina a una crisis muy grande. No. De ninguna manera. De ninguna manera. Vos viviste la de Alfonsín. Por eso, y no tiene nada que ver con esto. Pero, y lo que pasó ahora... No quiero decir que tenga que ver, pero el camino era tremendo. No, pero lo estás diciendo y no es así. Estoy diciendo de que estuvimos no juntos es así. de una manera. No, lo que yo te quiero decir, sabemos qué pasó. Vos sos un comunicador. Sí. Por ahí estamos discutiendo sobre cosas. Vos decís, vos decís si querés retiro la palabra crisis. Yo digo dificultades, enormes dificultades, bueno. Cargas muy pesadas, esfuerzo muy grande y los objetivos que tenemos implican esfuerzos importantes que tienen que ser necesariamente compartidos. La sociedad no puede tener la sensación de que la política se hace la distraída, que los poderosos se hacen los distraídos, y esa convocatoria es la que está haciendo el gobierno. Está muy bien. No está terminada la corrida bancaria, Facu. Mirá. Si el drama era que se vencían 600.000 millones de pesos en LEVAC, ¿qué iba a pasar? Se renovaron el 100% y entraron 5.000 millones a largo plazo. Me parece que la corrida está totalmente terminada y sinceramente me parece que pensar que el tema cambiario en la Argentina es un tema a resolver porque la cuenta corriente demanda muchos dólares es una cosa. Pero decir en los medios de comunicación que la corrida no está terminada me parece ligeramente irresponsable por decir algo. La corrida está terminada, hay problemas en la balanza de pago con los dólares en la Argentina, porque la Argentina como estructura productiva consume más dólares de los que genera. Entonces, ese es un tema sobre el que el gobierno va a trabajar, va a convocar a todo el mundo, pero la corrida está terminada, por suerte terminada. Miguel está terminada. Parece que una clave para entenderlo es cuando dice cuál es el lugar del acuerdo. El lugar del acuerdo es el Congreso y el espacio del momento del acuerdo es cuando se resuelven las cuentas nacionales en el presupuesto nacional. Esto da una pauta y una fuerza que no tiene mayoría y que para lograr la mayoría que logre sancionar estos proyectos requiere lograr por lo menos que una parte importante del peronismo que tiene responsabilidad de gobierno en la Argentina forme parte del sistema de decisiones y acuerde el rumbo pero por el cual... Pero es un acuerdo parlamentario, entonces lo que decimos es, un proyecto de tarifas, no me lo aprueben porque en realidad me deja un déficit de 170.000 millones de pesos. Pero si hay otro proyecto parecido, tampoco. Es un acuerdo parlamentario más que nada. No, porque lo de las tarifas tiene que ver con otra cosa. Recién se decía, el veto, el veto es una responsabilidad casi de responder a las facultades que tiene el presidente. Las tarifas son potestad del Ejecutivo, tienen un mecanismo de relación, no son empresas públicas donde el Poder Ejecutivo pone la tarifa, son concesiones con empresas concesionarias de servicio, con contratos vigentes, con modalidades de asignación de las tarifas que tienen un protocolo legal, que tienen audiencias públicas. No, lo que yo te quiero decir, porque cuando hablamos del veto, cuando el presidente veta que le cambien las tarifas por decreto, está defendiendo sus potestades y esto no quiere decir... ¿Para qué llama a los gremios? Espera, escuchame un segundo. ¿Para qué llama a los gremios y a los movimientos sociales entonces? Bueno, primero porque con los movimientos sociales hay un diálogo permanente. No, primero porque cualquier ajuste va a requerir contención y trabajo sobre los que menos tienen. Entonces, que cuando vos estás reordenando la economía y desarrollando un proyecto de bajar el déficit fiscal,
se supone que los más sensibles son aquellos que están representados por los movimientos sociales, en los cuales el gobierno despliega una cantidad de recursos enormes. El 70% del gasto público en la Argentina es gasto social y muchísimo se coadministra. Querido amigo, ya lo entendí. Como ninguno de ustedes lo entiende, y yo tampoco, es realmente una expresión simbólica de algo que dijo como un deseo. No hay ninguna convocatoria a nada, si no se hace de otra manera. No hay una convocatoria, eso es cierto, no hay una convocatoria. Bueno, pero también es una señal, pero también pero no, una expresión, convoco a todos a que me no es una convocatoria el miércoles que viene a las 10 de la mañana en el salón de acuerdo. Es que así son las convocatorias. No sé si... ¿cómo no? Sí, ¿cómo? ¿Y cómo no? A ver, Mauro. Nadie, acá se habló de que estamos festejando y que estamos destapando champán. Acá yo vendo champán, me encantaría que así fuera. Ni estamos descorchando champán, ni estamos festejando, estamos trabajando, nos estamos arremangando, salimos de un tremendo sacudón esta semana y no estamos celebrando ni descorchando champán. Estamos trabajando y convocando a todos los sectores de la Argentina para salir adelante. Porque si hablamos con tanta ligereza... ¿Qué ligereza? Acá se acaba de decir que nosotros que el gobierno estaban descortando el champán. Nadie descorchó champán esta semana. Es una expresión. Se trabajó esta semana. Es una expresión. Es una expresión que expresa un modo frívolo que el gobierno no tiene. Es como el diálogo.